Asambleísta, Muy ¿cómo le va? buenos Muy días, buenos días. Jefferson, ¿qué tal? Bien, Gusto. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con gusto. Vamos a darle la posta de la segunda entrevista a Anderson Boscan y de ahí volveremos con nosotros, asambleísta. Así que, Anderson Boscan, la entrevista contigo. Esta es su cámara, asambleísta. Bienvenida. Recibimos el Café La Posta de Natalia Arias, una de las voces de mayor peso y relevancia dentro del oficialismo en la Asamblea Nacional. La asambleísta Arias, bienvenida, siempre es un gusto. Muchísimas gracias, Anderson. Siempre es un gusto poder visitar a La Posta. Una calificación a la jornada de protestas de ayer. ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que reprocha? Bueno, vamos con lo bueno, lo malo y lo feo. En este caso, pues lo bueno es rescatar realmente que los ecuatorianos en este momento no están para paros, no aguantan paros, no han plegado, no han atendido, no han respaldado esas convocatorias porque les recuerdan realmente la situación terrible que se vivió en octubre del 2019 y es algo que no se quiere repetir, no solo por las pérdidas y la experiencia que recuerdan realmente, sino particularmente los quiteños, porque para ellos ha sido, representó, mejor dicho, quedar secuestrados en sus propias casas y además también pues el ánimo en este momento es de recuperación económica y de recuperación por supuesto del tiempo que nos arrebató la pandemia. Entonces estamos ya en un camino de reconstrucción del país y en ese sentido queremos continuar los ecuatorianos en general. Lo malo naturalmente es que siempre habrá quien busque calzar el formato o el esquema de una protesta que podría ser legítima dentro de su propia agenda política y tratar de imponerse de esta forma. Y por supuesto lo feo, lo terrible realmente es que sí hubo violencia dentro de esas pocas manifestaciones y por supuesto esto tendrá que ser investigado por las autoridades competentes. A nosotros en este momento, hoy que se han anunciado nuevas jornadas, nos corresponde hacer un nuevo llamado a la calma, un nuevo llamado a la, por supuesto, pues a la tranquilidad por parte de la ciudadanía, a no descuidarse sin duda alguna, pero también mantenerse firmes en ese propósito de recuperar el país. Natalie, Leonidas Giza sale fortalecido o debilitado de la jornada. Sin duda debilitado. En realidad pues se ha quedado sin sustento para el gran tema que tenía, que era el de los combustibles. El sector transportista pues tiene en este caso bastante más apertura para dialogar sobre estos temas y además también pues ya ha dado muestras de respaldo para la medida que anunció la semana pasada el presidente Lasso y en ese sentido pues hay que reconocerlo. No deja de ser un actor político sin duda, pero ha quedado debilitado. ¿Qué va a pasar con los actores del Pachacutic con los que ustedes están intentando conversar a raíz de esta jornada? Yo le cuento a la audiencia más o menos para que se entere y me corriges tú si estoy dando algún dato erróneo o falso. En el Pachacutic hay 5 o 6 que se han convertido en el ala radical de oposición del Pachacutic, liderados por Salvador Quispe especialmente y Darwin Pereira, por supuesto. Hay probablemente 10 o 12 que quieren plegar hacia el oficialismo en una facción que podríamos denominar liderada por Guadalupe Llori, dentro de la que se incluye la presidenta de la Asamblea, y el flotante de los 22 que se conforman, que serán 7 por ahí, están en veremos, sobre todo después del mensaje de las ortigas que mandara Leonidas Giza. ¿Crees que este mensaje debilitado de un Leonidas Giza incapaz de repetir la gesta de octubre podría ayudar a que esta mayoría se reconformara dentro del Pachacutic en favor del oficialismo y en favor de una estabilidad en la Asamblea? En favor de los diálogos, en favor de la democracia, por supuesto que sí. En efecto, pues hay una ala mucho más radical. Con ellos, pues desde el inicio, en realidad los diálogos fueron bastante complejos. Sin embargo, hemos retomado, en este caso, pues las conversaciones con la presidenta de la Asamblea. Esto es muy importante porque efectivamente la respalda un número similar al que has mencionado. Y en ese sentido, pues es importante, Anderson, que sobre todo se entienda la dinámica dentro de la Asamblea Nacional. Una cosa es la CONAIE y las acciones que ellos tomen y una distinta realmente es Pachacutic dentro de la Asamblea Nacional, porque con ellos llegamos a un acuerdo al inicio
de la legislatura que estamos viviendo en este momento, y con ellos pues tenemos abiertos los canales de diálogo de cara pues a todas las decisiones que hay que tomar en la Asamblea Nacional, ahora pues en los próximos meses y de hecho pues en los próximos días y semanas. Ustedes insisten en seguir por la ruta fracasada de un acuerdo con el Pachacutic y con la Izquierda Democrática. Lleva en esto... Si me permite, Anderson, ha sido altibajos, ¿no? Nada es perfecto. Estamos hablando de organizaciones políticas con las que tenemos muy poco en común ideológicamente, pero no ha sido, yo no podría calificar como fracasado en lo absoluto. ¿Cuál ha sido el alto? Porque yo solo he visto el bajo. Pues sí hemos tenido realmente capacidad para articular una agenda legislativa, por ejemplo, algunas acciones de fiscalización. Hemos tenido también algunas otras votaciones, los temas de las objeciones por parte del Ejecutivo en varias leyes. Hemos tenido también posibilidad de articular temas directamente con las comisiones. Diríamos que en el día a día sí se puede percibir que no ha sido todo negativo. No vamos a negar en este momento que, en efecto, pues la Asamblea ha pasado por una crisis, o sea, esta novela Asamblea ha pasado por una crisis institucional que todos hemos conocido y en la que tenemos que admitir primero que somos responsables para poder pues salir del hueco. Nadie empieza a solucionar algo si no reconoce primero que tiene un problema. Agarro esa última frase y termino con esto y le vuelvo la palabra de expresión sanguínea. Nadie soluciona algo si no reconoce que tiene un problema. Vamos a hablar entonces del oficialismo asambleísta. Ya empiezan a reconocer sus problemas una vez que las encuestas hablan de el inicio del declive de la popularidad de gobierno, normal después de haber tenido los niveles que tuvieron, que todo venga hacia abajo y empiece el desgaste natural de un gobierno en el ejercicio del poder. Pero ¿está asumiendo el gobierno los errores y el oficialismo los errores que lo están conduciendo a ese desgaste tan precipitado? Me parece que así es. Una muestra de eso es la madurez política que ha demostrado el presidente Lasso al tomar la decisión de dividir el proyecto de creación de oportunidades en 3 para lograr así tratarlos de manera individual y llegar al mismo objetivo que se tenía desde el inicio, que básicamente es atender a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que en este momento no tienen un empleo formal. Esta es una cifra que se dice mucho y a la que uno podría acostumbrarse, pero que en realidad debería sensibilizarnos permanentemente, porque estamos hablando de que en el Ecuador solo 3 de cada 10 tienen empleo. Resulta un grupo privilegiado y eso no puede seguir siendo de esa forma. Pues necesitamos apostar por esa formalidad y ese es el propósito que se tiene con este proyecto. Aún cuando se lo vaya a tratar en 3 cuerpos distintos, va a tener el mismo objetivo. Ahora sí, estamos recogiendo muchas de las observaciones por parte de la ciudadanía, preocupaciones que eran absolutamente legítimas, válidas, correcciones de artículos que se habían deslizado o que fueron mal planteados teniendo un objetivo pues mucho más razonable. Entonces, eso es parte de lo que en este momento se está corrigiendo, una serie de toma de decisiones, el control real, la voluntad política para atender, por ejemplo, la situación de seguridad también, que es sumamente grave, además del estado de excepción, el plan Rescate Ecuador, que corresponde realmente a la toma, pues al liderazgo de un gobierno que está buscando realmente enfrentar esas mafias que han tomado pues no solo las cárceles, sino también las calles de los ecuatorianos y con eso pues afectando en general el proyecto de vida que podemos tener todos. Ok, sobre el proyecto de ley que acaba de mencionar y sobre otros puntos que me quedaron en el aire a propósito de la conversación que mantenía con Anderson, asambleísta. Primero, usted mencionó el tema del Pachacutic, decía que el Pachacutic es totalmente distinto de lo que estaba anunciando la CONAIE. Sin embargo, el Pachacutic sigue siendo el brazo político de la CONAIE y una de las primeras acciones, por supuesto, en las resoluciones que tomó la CONAIE era una especie de sanción hacia ciertos asambleístas del Pachacutic que hayan tomado decisiones o que se hayan reunido con el gobierno. En ese sentido, ¿realmente cree que distan o que son diferentes tanto el Pachacutic como la CONAIE? Creo que es posible hablar con Pachacutic dentro de la asamblea, tomando una saludable distancia con respecto a los planteamientos radicales de la CONAIE. Recordemos también que incluso la CONAIE con esos planteamientos radicales fue
considerada para participar dentro de un diálogo con el Ejecutivo. También la organización política Pachacutic. Entonces, nosotros ¿Y hoy por hoy necesitamos... cómo están las relaciones con el Pachacutic asambleísta, tomando en cuenta las decisiones, sobre todo los cuestionamientos que hubo hacia esa reunión, después en esta misma resolución, perdónenme un ratito ahí, en esta misma resolución que firmaba la CONAIE, estaba la firma del señor Marlon Santi, que es coordinador del Pachacutic. Tendrá que hacerse responsable el señor Santi de sus declaraciones. Nosotros podemos hablar sobre aquello que nos consta en las últimas semanas, en los últimos días, de los diálogos que mantenemos diariamente con la presidenta de la Asamblea y la facción que ella representa en este momento. Y en realidad eso avanza de manera positiva. No vamos tampoco a exagerar, pero hay un camino ahí abierto y se puede aprovechar para el tratamiento de esos proyectos de ley que no benefician al gobierno del encuentro, sino a los ecuatorianos que en este momento están buscando reactivarse económicamente. En ese sentido, lo más importante es que nos atengamos a la posibilidad de mantener esos diálogos realmente de manera transparente. Ojo, eso es realmente algo que tendrá que juzgar la ciudadanía, que primero asistan a la reunión y luego recojan las declaraciones porque no les gustó la decisión responsable que tomó Guillermo Lasso con respecto al tema de los combustibles. En realidad es algo con lo que tendrán ellos que lidiar directamente con su electorado y la ciudadanía en general. Pero es importante mencionar en ese sentido que en realidad desestimar o desmerecer el diálogo es atacar directamente a la democracia y a sus bases, aquello que la fortalece, aquello que nos permite realmente sentarnos en la misma mesa, incluso con aquellos con los que no se tiene, en este caso, pues, los mismos postulados ideológicos. Por ejemplo, ayer cierta parte del bloque Pachacutic precisamente mostraba en una rueda de prensa y decía su malestar un poco por las acciones que estaban realizando en las manifestaciones. De sus declaraciones, de lo que recojo, no están fraccionadas las conversaciones con el Pachacutic entre ustedes como bloque. No, hay una posibilidad real de diálogo y de hecho pues mañana tendremos la oportunidad pues de verlo en acción. Se prevé realmente que no tengamos incidentes dentro de la elección de la segunda vicepresidencia. Entonces, y más allá de eso, que definitivamente pues es importante, la conformación del CAL sin duda es importante, pues ya tendremos ocasión también de verlo con la calificación y también, por supuesto, con un debate de altura y profundidad, por supuesto, en contenidos, con las leyes que va a enviar el Ejecutivo. Hacia eso quiero ir, precisamente lo que acaba de mencionar. ¿Se tiene previsto, ustedes conocen, el día de ayer, por ejemplo, el vocero de la presidencia, el señor Gijón, decía que no tenía todavía una fecha exacta, pero ustedes conocen cuándo se podría entregar este proyecto? Se prevé que el día de mañana, en horas de la tarde, es lo que tenemos en este momento anunciado. Sin duda, pues ya el Ejecutivo pues lo confirmará en las próximas horas. Y sobre la socialización del proyecto per se, ¿cómo está el ambiente entre los distintos bloques? Porque, por ejemplo, con la Izquierda Democrática se reúnen hoy en la noche, con el Pachacutic ya lo hicieron la semana anterior. El Partido Social Cristiano y UNES, por ahí casi que no han tenido mayor conocimiento. No sé si es que esa socialización ha mejorado un poco, ¿cómo se encuentra actualmente? Vamos por partes. Efectivamente, ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó la semana pasada con la organización política Pachacutic, para que ellos puedan conocer también con antelación y hagan llegar sus observaciones de manera que pues se perfeccione aún más el proyecto de ley. Lo mismo con la Izquierda Democrática, que la reunión será pues próximamente. Entonces, en ese sentido, pues ya está cubierto. ¿Hay un buen ambiente sobre la socialización? Hay una apertura y se aprecia realmente el gesto también del Ejecutivo de remitir el borrador para que sobre ese documento se pueda conversar. ¿Y sobre esas conversaciones están planteadas, ya se plantearon con el Partido Social Cristiano y con UNES? Ellos podrán conocer el proyecto cuando ya esté ingresado ahí. Recordemos también... No lo han conocido tampoco previamente. No el resto. Igual en este momento ya ha circulado lo suficiente. En todo caso, pues de manera oficial no sabría en realidad si fue entregado a la coordinación de la bancada propiamente o a sus miembros. En todo caso, es importante también que se conozca que no va a haber una sola observación pues que se desestime. Hay que considerarlas todas y procesarlas y, por supuesto, ver la pertinencia de esas observaciones para poder discutir también pues cuáles son esos postulados. Se entiende que esas observaciones serán en función de ese electorado al que representan y que también, por supuesto, debe tener una voz dentro del tratamiento. Como para ir cerrando y agradeciéndole siempre por su tiempo, asambleísta,
Mencionaba la segunda vicepresidencia, que claro, a la semana ya se llama a la sesión del Pleno para designar esta autoridad tras la salida de su buena amiga Bella Jiménez, tras todo lo que es de conocimiento público. La izquierda democrática ya ha mostrado una primera candidata, la señora Yesenia Guamaní. ¿Ustedes todavía mantienen esa postura de apoyar esa candidatura tal como fue al inicio? Así es, por supuesto. Ese fue un compromiso que se adquirió en el momento en el que arrancamos la legislatura, pero más importante que el nombre, que sin duda es importante, es el perfil. Es el perfil realmente. Tiene que tratarse de una persona que realmente tenga la apertura, entienda el momento político que estamos viviendo, considere importante también darle nivel, continuidad y por supuesto pues contenido a esas conversaciones que se tienen con el resto de quienes representan a la ciudadanía dentro de la Asamblea Nacional, las distintas organizaciones políticas y por supuesto pues en el caso de Yesenia Guamaní, si esta es una decisión de la izquierda democrática, entonces nosotros lo apoyaremos en ese sentido. Nuevamente, lo más importante es el perfil y que la persona que ocupe ese cargo realmente comprenda en realidad pues la naturaleza de esas funciones y sea pues para bien de la Asamblea y a su vez por supuesto de los temas que tenemos que tratar en favor de los ecuatorianos. Perfecto. Anderson Boscan, ¿algo que agregar desde la ciudad de Guayaquil? Creo que nada más, muy poco, agradecerle a Notli por haber estado presente la mañana Gracias de hoy. A ustedes. Un fuerte abrazo, la próxima vez ojalá y esté ya para tomar cafecito. Listo. Muchísimas gracias. Estas fueron las declaraciones de la asambleísta Natalia Arias, que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar. Que le vaya bien. Gracias. Vamos a seguir con el programa del día de hoy, como ustedes bien conocen. Importante, una de las declaraciones de la asambleísta, se prevé que el día de mañana en la tarde se estaría entregando este proyecto de ley en materia tributaria hacia la Asamblea Nacional sobre la socialización. Hoy en la tarde-noche se estará realizando también este otro acercamiento entre una de las bancadas. La izquierda democrática se estará reuniendo con el presidente de la República, con el Ejecutivo, con su gobierno, con su ministerio, para tratar de socializar y sobre todo decir, bueno, esto es lo que voy a presentar en la Asamblea Nacional, qué les parece, qué pueden agregar, qué pueden aportar y demás. Veamos cómo termina esa relación también entre el Ejecutivo y entre la Asamblea Nacional, a ver si es que le alcanzan los votos para que pueda pasar los distintos filtros dentro de la Asamblea Nacional. Tendrá que pasar por el CAL, luego a la Comisión de Desarrollo Económico y finalmente ya la votación en el Pleno. Vamos a pasar con nuestro tercer invitado, Anderson Boscan.